Hola, mi nombre es Nereida Pérez. En esta oportunidad les estaré hablando sobre el mandato y la transacción. Estos temas están incorporados en lo que es el programa de Derecho de Contrato y Garantías y es una petición de mi tutora Yané Carrera. Iniciaré entonces indicando que cuando hablamos de mandato tenemos que tener presente que existen dos sujetos que van a, digamos, a ser los actores de este tipo de contrato. En primer lugar es el mandante, quien delega al mandatario para que éste a su vez ejecute el negocio jurídico. Tenemos así que es bueno primero que todo establecer una diferencia entre lo que significa representación, poder y mandato. Cuando hablamos de representación estamos hablando de un sujeto llamado representante que va a realizar el negocio jurídico a nombre de un denominado representado. Con la salvedad que en este tipo de, digamos, acción, el representante en un momento determinado deberá realizar esas acciones, pero el que va a tener la responsabilidad o sufrir todas las consecuencias de ese negocio jurídico será la persona que se llama representado, es decir, la persona que delegó al representante que se ejecutara esa acción. Cuando hablamos de poder tenemos que tener presente que se trata el poder de un instrumento o es el medio mediante el cual se manifiesta una declaración unilateral de voluntad para que en nombre de una persona, digamos, se pueda ejecutar o bien la representación o, digamos, el mandato. Cuando nos referimos a mandato, tenemos que tener presente que se trata entonces de un contrato o acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones relacionados con la ejecución de esos actos jurídicos a los cuales se le obliga a ejecutar al mandatario por cuenta de su mandante. Este es un ejemplo de un documento denominado poder. Es un poder que se me otorgó en la empresa donde yo trabajo para que en todo caso ejecute ciertas actividades frente a organismos gubernamentales del Estado, pero este poder es netamente administrativo. Es por ello que se me faculta para que yo pueda en un momento determinado asistir bien sea al Ministerio de Finanzas, a INSACEL, al INSES, a las alcaldías del municipio Guaycaipuro, del estado Miranda, etcétera. De modo pues que tenemos nosotros aquí un ejemplo de lo que es un documento de poder. Dentro de las clases del contrato de mandato tenemos en primer lugar que este puede ser por la manifestación de voluntad, que a su vez esta manifestación de voluntad se le puede dar bien sea de manera expresa o tácita. Por la extensión, digamos, entonces este tipo de contrato puede ser general o especial. Por su forma de señalar los poderes del mandatario, entonces pueden tener, bien sea, puede ser en términos generales o expresos que se relacionan directamente con los actos administrativos en el caso de que sea términos generales. Por el medio técnico para la ejecución que se le confiere al mandatario, ya que este puede ser tanto de representación como pudiera ser sin representación. Y el último, que el mandato puede ser tanto gratuito o remunerado según lo que se haya convenido entre las partes. Existe una distinción del contrato de mandato, a saber, en primer lugar, este es un contrato que no lleva un fin específico. El mismo es, por lo general, consensual y puede ser oneroso o gratuito, dependiendo del acuerdo que se haya llegado entre las partes. ¿Cuándo se extingue el mandato? En primer lugar, cuando sea revocado por el mandatario, por el mandante, perdón, cuando exista la renuncia del mandatario por muerte de una de las partes o porque haya una incapacidad, quiebre o insolvencia, o también pudiera ser inclusive por la declaración de prodigalidad. Ya hablando sobre el tema del contrato de transacción, tenemos que tener presente que este contrato, digamos, se realiza de manera recíproca y mediante el cual
se hace una serie de concesiones que van a primer lugar o bien a poner fin al litigio o pudiera ser que lo precave, es decir, que lo evite futuros litigios. Esto en concordancia con el artículo 1713 del Código Civil. Ahora bien, cuando hablamos de transacción, entonces decimos que para transigir, primero que todo se debe tener la capacidad para disponer de esos bienes que están involucrados en esa transacción. Importante saber que se puede transigir sobre la acción civil proveniente del delito, pero esto no implica que se pueda impedir el juicio penal. Cuando hablamos de transacción, esta no se extiende a más de lo que es su objeto como tal. La transacción tiene el mismo efecto que cosa juzgada y esta no es anulable por error de derecho. Importante tener presente que la transacción es anulable en el momento en que su ejecución se basa en un hecho nulo, a no ser que se haya contemplado ese hecho nulo en la firma de este tipo de contrato. Las transacciones fundadas en documentos después de que posteriormente sean reconocidas como falsas, pues son nulas en su totalidad. También tenemos que las transacciones realizadas sobre un litigio decidido por sentencia ejecutoria son nulas si las partes o una de ellas no tenía conocimiento de esa sentencia. La transacción será nula si se refiere a un solo objeto y luego se descubre mediante una documentación que una de las partes no tenía derecho sobre ese tipo de objeto. Gracias por su atención.